Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Beatriz Castro Anturiano, soy estudiante del Seminario Teológico San Pablo de Santa Cruz de la Sierra. Estoy cursando la materia de Corintios y mi docente es el pastor Douglas Lobo. Hoy les voy a explicar un poco sobre Primera Corintios. Primera Corintios fue escrita por Pablo desde la ciudad de Éfesos alrededor de los años 53 y 54 después de Cristo. Corinto se encuentra en Grecia y en esta ciudad se congregaban algunas personas judías y gentiles. Era una iglesia nueva, recién establecida. La ciudad de Corintios era una ciudad comercial gracias a sus puertos y así fue una ciudad muy importante cultural y socialmente, ya que todos llegaban a ese puerto. Era un lugar estratégico para poder impartir la palabra del Señor. También cabe destacar que estaba el templo de Afrodita. Corintios era un lugar muy religioso, una ciudad muy religiosa, y en este templo se practicaban muchas orgías, se practicaba la prostitución, borrachera y muchos otros pecados que dañaban a la ciudad y sobre todo a las personas que estaban conociendo la palabra del Señor. Es ahí donde Pablo interviene enviando una carta a los corintios para ordenar la congregación, ya que el pecado se había introducido a las iglesias. ¿Qué es lo que iba a hacer Pablo? Lo primero que hizo Pablo fue poder responder a las interrogantes, las preguntas que tenían aquellos hermanos de la ciudad de Corinto. Pablo expone el problema, explica y les da una exhortación. También podemos ver que nace cierta división entre los hermanos, ¿no? Algunos decían, como en el capítulo 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Es ahí donde Pablo dice y menciona de que no debemos hacernos seguidores de las personas, ni estar provocando divisiones dentro de una iglesia o congregación. Más bien nosotros como cristianos debemos predicar el Evangelio de la cruz. Y fue así que Pablo en la carta que les escribió les menciona estas palabras. De la misma manera exhorta a madurar espiritualmente, dejando a un lado las peleas, las contiendas, dichas divisiones también que se estaban viendo dentro de la iglesia de Corinto, ya que el único que da el crecimiento es Cristo Jesús. Es Dios mismo el que da el conocimiento de cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana y los manda a cada uno de los hermanos de la iglesia que puedan madurar espiritualmente y dejar de lado todas esos pleitos y contiendas. También vemos sobre la conducta inmoral, ¿no? La fornicación dentro de la iglesia. Como había mencionado, era una ciudad religiosa, había un templo donde practicaban todos esos pecados, pero lastimosamente había sido introducido en la iglesia el pecado a través de personas y líderes. Es ahí donde Pablo interviene y les dice a los hermanos de la iglesia que deben de dejar de practicar eso, ¿no? O si ellos decidían, podían expulsarlos de la iglesia si no tenían ese cambio de conducta. También nos enseña a glorificar a Dios con nuestro cuerpo. En Corintios 6:12 nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. No era excusa de las personas que vivían en Corintio, ni de los gentiles, ni los de judíos, por los pecados que se practicaban en esta ciudad, sino más bien Pablo les dice que depende de cada uno de nosotros, que no nos dejemos dominar por todas estas prácticas y es más, no debemos introducirlas dentro de la iglesia, ya que eso es lícito, no es lícito delante de los ojos de Dios. También nos habla un poco sobre los problemas matrimoniales, en que el hombre y la mujer no deben de negarse entre sí, más bien debe haber un mutuo acuerdo y eso es lo que nos menciona en el capítulo 7:5. Un mutuo consentimiento y sobre todo nos dice que debemos sosegarnos a lo que es la oración. Debemos ponernos cada uno, tanto el esposo como la esposa, a tener un tiempo de oración. Debemos velar juntos, estar siempre juntos como un verdadero matrimonio, dejando a un lado los problemas. Todo con el diálogo, que es lo que nos dice Pablo en el versículo 5, ¿no? Un mutuo consentimiento. Eso quiere decir que tiene que ver en medio de todos los problemas que vayamos a tener dentro del matrimonio, debemos conversar, debemos llegar a un acuerdo, pero algo importante que nos dice acá
es mediante la oración. También vamos a continuar explicando lo que también nos dice Pablo sobre la Santa Cena, ¿no? Nos dice que si nosotros tenemos hambre debemos de comer en nuestras casas. No debemos de tomar la Santa Cena ilícitamente, ya que nosotros traemos para la iglesia debilidades, traemos para la iglesia, o nosotros mismos muchas veces nos enfermamos, sufrimos debilidades, y dice la palabra del Señor, otros dormimos espiritualmente, no estamos ahí, vamos sin saber ni encontrar el sentido a qué estamos asistiendo a la iglesia. Entonces, hermanos, no solamente es tomar la Santa Cena, celebrarlo tal vez cada primer domingo del mes, cada segundo domingo del mes, no importa. Lo más importante que nos enseña Pablo es aquí ponernos a cuenta con nuestros hermanos, a ponernos a cuenta con Dios. Si tenemos hambre, porque tenían un momento de comunión, de coinonía, que comamos en nuestras casas, ¿no? Y lo que resalta ahí, que hay muchas consecuencias al poder tomar la Santa Cena ilícitamente, como nos menciona el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos dentro de la congregación y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así que Pablo nos dice en el siguiente versículo, examínense unos a otros, ¿no? Y no juzguemos a las demás personas, porque cada uno dará cuenta a Dios. Seguidamente en el mismo libro de 1 Corintios hablamos sobre los dones espirituales. Dios ha repartido diferentes dones a los cuales cada uno debe estar atento, debe respetar el don que tiene cada uno de los hermanos. Y para terminar, quiero despedirme con un versículo que Pablo lo menciona en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Van a haber muchas dificultades en la iglesia, así como la vimos en la iglesia de Corinto, pero siempre va a estar ahí la palabra de Dios, la cual tiene que prevalecer. Y como nos dice Dios, debemos poner nuestra mirada en la cruz. Debemos evangelizar, debemos hablar de que Cristo nació, murió y resucitó al tercer día. No nos desanimemos a hacer la obra del Señor, porque Él sabe que nuestro trabajo no es en vano. Bendiciones, hermanos.